Sí, bueno, yo te iba a comentar precisamente que me parece muy interesante, pues, la evolución que va a ir sufriendo el ejército alemán desde que se mete en la Unión Soviética, de como has Ujú, comentado, que lo hizo prácticamente ella sola, no quería ujú. ayuda de No. nadie, únicamente pues solicitó la justa, ¿no? A los finlandeses y demás, y también un Ujú, poco a los rumanos, pero no quiso mayor intervención europea. Pero ujú. luego, efectivamente, conforme va mal, se va desarrollando mal, digamos, el final, que no se van a poder alcanzar los objetivos. Se han superado con creces el número de bajas previstas. Alemania se ha Ujú. quedado sin reservas para ir cubriendo reemplazos y demás. Eh, Me parece muy interesante cómo los propios ejércitos a pie de Sí, campo sí, van a a pie tener de que campo. improvisar en contra de las órdenes que le vienen por arriba, y Hitler, de alguna manera, a partir de 1942 ya sí que va a abrir la puerta, no a estos. Siempre regañadientes, ¿eh? Él siempre va a intentar frenar este proceso. Claro, claro, pero va a frenar este proceso de reclutar soviéticos, pero me refiero que la va a abrir a que se le pueda ayudar en cuanto a otros países europeos, Ah, como eso puede sí, ser eso sí. Italia, como puede ser pues otros países que Hungría y demás, que eran Claro, aliados suyos. sí, Entonces, me parece interesante, como digo, claro, claro. esta evolución que creo que se Claro, va a volver crítica ya, ¿no? A finales del 42. claro. Esto recordarás que lo hablamos Sí, sí, sí. en el En los capítulo mails. aquel que dedicamos al año 42. Y es que el año 41, cuando Italia ha dicho, voy a mandar tropas, Hitler ha dicho, madre mía, ¿yo para qué quiero italianos aquí? Para que no me den la morcilla, hombre. El año 42 le dice, mándame el octavo ejército. Sí, sí, todo Lo lo que pide ya quieras. taxativamente, ¿no? Porque, Sí, claro, es sí. lo que pasa. Pero, bueno, por lo menos aquí hay un cambio que dice, bueno, vamos a hacer esto. Pero este otro cambio es mucho más sorprendente, porque es exactamente en contra de la voluntad de Hitler, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo, el que estaba citado antes, ¿eh? Que podemos poner muchísimos más ejemplos. De Sí, hecho, creo sí, que voy a contar algún ejemplo más. Mira, claro. el famoso 16 Freijager Regiment, con ese nombre tan anodino, regimiento que dices, bueno, si esto es una unidad de lucha antipartisana, vale, muy bien. Pero como no hace constancia para nada a su composición étnica, Hitler lo ve ahí en los órdenes de batalla y dice, vale, pues muy bien. Esta unidad se creó en enero del 42, ¿de acuerdo? Y cuando ya llegó un momento en que dijeron, venga, vamos a reconocer que hay voluntarios rusos y vamos a darle denominaciones, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese Freire Jagger Regiment 16 tenía 3 batallones de infantería. Estos batallones, muchos de ellos se numeraron en la serie 600. El 667, 668 y 669. Tenía un grupo de artillerías, eso sí, solamente con 2 baterías. La primera batería 670 y la segunda batería 670. Y tenía su propia compañía de transmisiones. Es decir, no era un regimiento, era una brigada. ¿De acuerdo? Esto se hace absolutamente a espaldas de Hitler, hasta camuflando su existencia. Ya, bueno, hombre, pues es un caso pero curioso, pero único. ¿Qué va? ¿Qué va? A ver si. Es que tengo aquí puesto el otro ordenador. El 18 Ejército, la otra unidad del Grupo Ejército, empezó en el verano del 41 a reclutar centurias de seguridad. Al principio, sobre todo, era personal estonio, ¿no? Y también de las llamadas minorías finesas. Vale, pero al final, ya en el año 42, ya empieza a reclutar rusos, pero rusos, rusos. ¿Eh? Y cuando se dice, bueno, se pueden numerar ya estas unidades rusas. Entonces, el Koruk es el comandante de retaguardia. El Koruk 583, el mando de retaguardia del 18 ejército, en ese momento, ¡pum!, pues sale que tiene, entre otras unidades, ¿vale? Tiene muchas más, me refiero de rusos. Pero tiene, por ejemplo, una agrupación formada por el 661 y 662 de infantería, el 663 de depósito, atentos, y 2 compañías de transmisiones. Y están operando como una brigada. ¿eh? Hay casos que son absolutamente increíbles, ¿no? Yo creo que el caso más surrealista es lo que ocurre con... Este es un señor que es miembro de esta minoría alemana que vivía en el Báltico, los Waltendeutsche, estos,
que sirve en el ejército alemán. Y bueno, tenía pues mucha capacidad para enrollarse con los rusos, ¿no? Es asignado a la 5ª División Panzer y en el primer invierno ya organiza una compañía de voluntarios rusos. Compañía de voluntarios de Von Rentel. Bueno, ¿cómo evolucionó esto? Pues ni más ni menos creó su propio regimiento de caballería entero. Esta es una unidad bastante famosa porque tiene unos emblemas muy singulares y se han visto muchas imágenes suyas de ocupando defensas en la muralla del Atlántico. Y esto es un señor bueno, pues que tiene un buen feeling con los alemanes, con los rusos, y consigue él crear un regimiento. Este es el segundo ejército Panzer. El segundo ejército Panzer, sí. Lo mismo, un oficial de este regimiento, ejército, crea el llamado Freiwilligen Regiment Desna, Regimiento de Voluntarios Desna, ¿no? Fíjate que se omite totalmente hablar de rusos, ¿no? Solamente es una denominación geográfica. Bueno, cuando llega el momento en que se puede hablar de ya darles el nombre de rusos, este regimiento de voluntarios Desna tiene 6 mira, estoy viendo aquí, 6 batallones de infantería y, atento, un grupo entero de artillería, con una singularidad. El comandante que manda este grupo de artillería ruso, es un oficial alemán, le dan la Cruz de Caballero por la eficacia con la cual su grupo de artillería está tomando parte en las batallas, ¿no? Y son todo iniciativas individuales. Esto también se crea en el 42. El grupo Ejércitos Centro crea el llamado Ostregiment. Aquí ya se utiliza la palabra Ostregiment Mitte, regimiento del Este Centro, porque dependía del grupo Ejércitos Centro. Cuando se le da forma ya definitiva, aparte con 5 batallones de infantería. Después, cuando se reestructura, algunos de ellos pasan a ser de zapadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, esta unidad que también ha creado un mando de ejército, tiene esta singularidad de incorporar 5 batallones de infantería. Fíjate, es que esto es increíble. Sí, Esto es dime. increíble. Mira, en agosto del 41, el 18 Regimiento de Infantería, que está integrado en la 6ª División de Infantería Alemana, para que la gente no piense que me estoy inventando aquí, ¿verdad? Que está integrada a su vez en el 6º Cuerpo de Ejército y en el 9º Ejército del Grupo del Centro. Vale, pues ahí hay un señor, un teniente Techten. En agosto empieza a reclutar voluntarios rusos y los va a emplear para combatir a los partisanos. ¿De acuerdo? ¿Qué nivel tiene este señor? ¿Qué nivel de éxito tiene? Mira, ya en el año 42 tiene el mando de retaguardia del grupo de ejércitos centro era el 582, ¿de acuerdo? Bien, entonces, con ese nombre anodino de Freiwilligen Battalion 582, tiene 3 regimientos, 3 batallones de infantería, una compañía de depósito, una batería de artillería y hasta una sección de carros de combate. ¿Quién ha creado todo esto? Un tío que ha sido capaz de detectar que hay muchos rusos dispuestos a luchar. ¿Qué hacen los mandos del grupo de ejércitos, del ejército, cuando ven que un teniente monta el tío un regimiento entero? ¿Qué van a decirle? Vale, chaval, de puta madre, nos estás haciendo un papelón, ¿no? El alto mando hace como que no lo ve y Hitler se coge unos rebotes de puta madre. Pero eso está ahí. Entonces, fíjate que te he citado, si no me equivoco, ya van
5 Sí, sí, experiencias sí, sí. de este tipo, ¿no? Pero a la vez, están los llamados, se les llama así, la historia de la campaña del este se les llama así, los llamados ejércitos experimentales. Estos son más curiosos, porque tienen que ver con ya instituciones alemanas, ¿de acuerdo? Una de esas instituciones es el Abwehr, ¿no? El Servicio de Inteligencia Militar, que siempre ha sido de los más proclives a utilizar personal extranjero. ¿Eh? Bien, la monta a la retaguardia del grupo de ejércitos Centro, monta llamado Unidad Experimental Centro, pero que los voluntarios rusos que van a estar integrados allí llaman enseguida Ejército Nacional Ruso. Las siglas son RNNA. ¿Ve? Ejército Nacional Ruso. ¿Qué singularidad tiene? Los mandos son rusos blancos de la emigración. ¿De acuerdo? Bueno, cuando un ruso que está combatiendo en el regimiento este que ha creado el teniente Teichten, dice, bueno, a mí, ¿quién me ampara? ¿No? ¿Qué sé yo si esto va a tener algún apoyo? Pero cuando el que se integra en el RNNA, que va a sumar una fuerza de 6 batallones de infantería, sabe que detrás de eso está el ejército alemán. Dicen, vale, pues esto va a ser un experimento fabuloso porque ahora los alemanes se van a caer del burro y van a darse cuenta que tienen la necesidad de contar de voluntarios como nosotros. Pero es que es mucho más alucinante lo que ocurre con un cuerpo que era un poquito la competencia del Abwehr, ¿no? Y me estoy refiriendo a el Sicherheitsdienst, el servicio de seguridad, ¿eh? Del servicio de inteligencia de las SS. También con algunos planes un poquito ilusorios, la retaguardia rusa crea un experimento que se llama la Drushina. ¿Eh? La Drushina, patrocinada por la SD, lo mismo, va a llegar a tener 6.000 hombres. ¿Eh? Y tenemos esos experimentos hechos, digamos, que nacen desde la base. Las unidades creando ese tipo de historias que hemos visto antes. Estos experimentos que son unidades creadas por inspiración del Abwehr o del SD. Pero ya lo más alucinante es el llamado RONA, el Ejército Popular Ruso. Esto ocurre en una región que ha estado con muchos problemas de partisanos y un señor, el nombre, fíjate, me vas a perdonar, pero no me acuerdo. Recuerdo perfectamente el nombre del que sucede, pero el que lo creó en este momento se me ha ido. Bien, este señor que lo creó, este ejército, muere en un enfrentamiento contra los partisanos. Pero el que lo sucedió, que se llama Kaminsky, que era este ejército popular ruso, las siglas son RONA, el otro que te he comentado antes son la RNNA. Bien, Pampadé, son 10 regimientos. 10 regimientos enteros. Claro, tienen tal dominio de su territorio que ahí, bueno, no hay ningún partisano. Entonces los alemanes dicen, mira, ni lo han creado nuestras unidades, como estos 5 primeros ejemplos que te he dicho. Ni lo ha creado el servicio de inteligencia nuestro o el de las SS, no. Esto lo han creado ellos mismos. Lo único que te piden estos señores es que no te metas en su territorio. Si quieres entrar en su territorio, que sea para darles armas y municiones. Ellos ya se encargan de luchar contra los partisanos y de establecer un sistema distinto al soviético. Entonces, tú fíjate la cantidad de ejemplos que tienes en la práctica de que si se hubiera seguido una política adecuada, lo que se podría haber logrado. ¿Eh? Porque, claro, no es ya que el teniente Teichten te monte un regimiento o que el Abwehr organice un grupo ahí. No, no. Estamos hablando de un apoyo institucional. Es decir, miren, nosotros no queremos conquistar Rusia, nos sobra territorio con Alemania, lo que queremos es acabar con el peligro que supone el régimen comunista y a cualquier ruso que quiera luchar lo vamos a coger
con los brazos abiertos y les garantizamos a ustedes que, por supuesto, a Rusia le vamos a seguir concediendo su independencia y su autogobierno. Bueno, los efectos se habrían multiplicado por 100, ¿eh? Si en las penosas condiciones objetivas que hay para que surjan estas unidades, está surgiendo todo eso que te estoy contando, te podría poner, o podría poner al público, la lista de unidades que van creando las distintas regimientos, divisiones, y se volverían loco, porque hay centenares. Prácticamente cada compañía cada división alemana crea su propia compañía rusa, los cuerpos de ejércitos crean sus propios batallones rusos. Es un desbarajuste tremendo, realmente te vuelves loco para seguir en la pista. Te he dicho los ejemplos más importantes, pero repito, si te fijas, en total hemos hablado de estos 8 ejércitos experimentales, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues pasa algo muy sencillo. Los mismos alemanes que están, digamos, a favor de esta idea o de este tipo de planteamiento dicen, sí, esto está muy bien, pero nos hace falta un De Gaulle ruso. De Porque todas esto es maneras, una masa, sí, no, sí, no, antes de entrar ya a este detalle, que es el más importante, ¿no? Que imagino que vas a hablar de Blasov, eh, sí. em, quiero comentar, sin salirme del tema, pero para que hagamos una historia comparada, de que esto es tan viejo como la propia historia. O sea, el hecho de utilizar a Mm, población del territorio que quieres conquistar o controlar para beneficiarte a ti mismo es tan viejo como la historia, ¿no? Y podemos poner el ejemplo de Alejandro Magno cuando invade el imperio persa, que va a asimilar a la propia población persa dentro de su ejército para seguir combatiendo y para seguir expandiéndose. El imperio romano va a hacer lo mismo, cuando controla un territorio asimila a esa propia población para seguir pacificando la zona y para utilizarlo en futuras conquistas. Y por supuesto, la Segunda Guerra Mundial se va a utilizar también en Francia, los propios franceses, para que controlen su territorio y luchen contra los partisanos franceses. Y es que esto es tan viejo Sí, como la propia y te has historia, o sea, que saltado no es un novedoso. ejemplo, Bueno, sí, más cercano a nosotros. Me refiero que siempre hablamos de los 300 de la fama, de estos que acompañan a Cortés. Bueno, a Cortés le acompañaban otro 300 ejemplo. españoles y 30.000 tlaxcaltecas, creo que es el nombre de Claro, la claro, tribu, claro. ¿verdad? Entonces, claro, pero es que esta gente, Cortés es inteligentísimo. Si estos señores están siendo víctimas de los incas, se los meriendan, coño, se los comen, literalmente. Pues yo le digo, voy a ir veros y se vienen conmigo. Y efectivamente eso fue ocurrido. 300 hombres no pueden conquistar un imperio como el Inca nunca, Claro, ni que fueran semidioses. Ahí están claro, esos 30.000 claro, tlaxcaltecas que van con Cortés, ¿no? Y otras tribus que se van uniendo con el paso del claro, tiempo. Pero es porque tienen esa idea. Pero aquí nos encontramos con el caso contrario, dirigentes alemanes, excluyo al oficial normal y corriente, excluyo al soldadito que está en Rusia. Los altos mandos alemanes no quieren ni oír hablar de esto, ni oír. Solo que, ¿qué pasa? Pues que la realidad es muy tozuda. claro, La realidad es muy tozuda. Y entonces tienen que ir, se van cayendo del guindo poco a poco y dicen, bueno, pues venga, pues sí, vamos a tal. Siempre intentando retrasarlo o intentando decir que no se nos escape esto de las manos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando dicen vamos a buscar a un De Gaulle ruso, ujú, no lo dicen y admitirlo como aliado, están pensando en utilizarlo básicamente solo a niveles propagandísticos, ¿no? Y sin darle la mayor relevancia. De hecho, esto va a ser lo que ocurra al final, ¿no? Que todo el mundo sabe que el reconocimiento oficial, ¿no? Con autoridades alemanas ahí participando en el hecho, etcétera, etcétera. El reconocimiento oficial del Comité de Liberación de los Pueblos de Rusia, que encabeza Blasov, se produce pues en noviembre del 44, cuando los alemanes ya no ocupan ni una pulgada de territorio ruso. sí, Lo sí, hacen siempre a regañadientes y siempre mal. Pero es curioso ver el momento en que, en que aparece Blasov y cómo va
digamos, creciendo su figura, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque ya los alemanes, claro, son muy ordenancistas, ¿no? Cuando ya se dan cuenta de que esto de las Osttruppen, pues es que están ahí, no puedes negar su existencia. Es en julio del 42, julio del 42, cuando por vez primera aparecen normas sobre la uniformidad que deben ostentar las Osttruppen, ¿no? Y sí, y se hacen llegar a las unidades, ¿no? Es decir, pueden llevar estos emblemas, pueden usar estas condecoraciones, etc. Bueno, pues ese mismo, esto fue en julio, cuando surgen estas directrices, en septiembre es cuando aparece, cuando los alemanes dan a difundir el primer texto firmado por Blasov, ¿eh? Que al principio es una cosa bastante anodina, pero es el primer texto que los alemanes utilizan con el nombre de Blasov. Entonces, si quieres, podríamos un poquitín centrarnos en su figura, que es bien Eh, interesante.